Comenzamos la sesión. Silencio, por favor. Punto número 1. Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior. No hay actas disponibles para su aprobación. Pasamos pues al punto número 2. Determinación de fiestas locales para su inclusión en el calendario laboral de 2015. De la Comisión Informativa de Presidencia adoptado el 24 de octubre pasado dice: vista la necesidad de realizar la propuesta de inclusión de festividades para el calendario laboral de 2015, la Comisión Informativa de Presidencia, a proposición de la Alcaldía y por unanimidad, acordó dictaminar favorablemente la adopción por el Ayuntamiento Pleno del siguiente acuerdo. Se propone a la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León la inclusión en el calendario laboral de 2015 como fiestas de carácter local de los días 4 y 5 de junio, jueves y viernes de Corpus Christi. Bien, ¿alguna cosa que decir al respecto? Votamos la propuesta. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 3. Nombramiento de representante municipal en el Consejo Escolar de IES Ramos del Manzano. De la Comisión Informativa de Cultura, Mujer, Sanidad y Bienestar Social, adoptado en sesión de 24 de octubre último, dice: debiendo procederse a la renovación del nombramiento de representante de la Corporación en el Consejo Escolar del Instituto de Educación de Enseñanza Secundaria Ramos del Manzano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38d del Reglamento de Organización y Funcionamiento, la Comisión, a propuesta de la Presidencia y por mayoría de 4 votos favorables, Presidencia y Grupos Popular, de UPS y de AEV, y una abstención, Grupo Socialista, acordó dictaminar favorablemente la adopción por el Ayuntamiento Pleno del siguiente acuerdo. Se nombra a doña María Victoria Filgueira Quintela, representante del municipio de Vitigudino en el Consejo Escolar de IES Ramos del Manzano. Bien, ¿alguna intervención a propósito de esto? Votamos la propuesta. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 4, aprobación provisional del expediente de modificación del plan parcial del sector 4 promovido por Asprodes FEAPS. El dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, adoptado el 24 de octubre último, dice: instruido expediente para la aprobación, si procede, del documento Modificación puntual del Plan Parcial del Sector 4 de Suelo Urbanizable, Polígono Industrial, redactado por el arquitecto don Juan Carlos Navarro Pérez y promovido por Asprodes FEAPS, fue aprobado con carácter inicial mediante decreto de la Alcaldía 338/2014, 2 de julio, con corrección de errores mediante decreto 380/2014, 23 de julio. Se ha verificado el trámite de información pública y alegaciones de los interesados, previa inserción de anuncios en el diario La Gaceta de Salamanca, 9 de julio de 2014, y boletines oficiales de Castilla y León números 139 de 22 de julio y 150 de 6 de agosto, así como el talón de anuncios de la Casa Consistorial, y durante el plazo habilitado al efecto no ha sido presentada alegación alguna. Igualmente se ha recabado y obran en el expediente los informes a que se refieren los artículos 52.4 de la Ley 5.1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y 153 de su reglamento. Oída la intervención del portavoz del grupo de UPS manifestando que votará en contra porque no está de acuerdo con que se dé edificabilidad a una zona verde y que eso es ilegal,
oída la intervención del portavoz del Grupo Socialista, quien señaló que no le queda claro que las nuevas superficies de zona verde y la edificable coincidan en su extensión con las anteriores. Oído informe por orden de la Presidencia, el señor secretario interventor, quien indicó que no es cierto que con esta modificación se esté atribuyendo edificabilidad a una zona verde y que en cuanto a las superficies anterior y modificada, ello debe haber sido comprobado por el arquitecto municipal y que el informe de este es favorable como lo son los demás recibidos. Y vistos los informes emitidos por los servicios técnicos municipales y por Secretaría de Intervención, y visto lo dispuesto por el artículo 44 del capítulo 5 del título 2 de la Ley 5.999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, y los capítulos 1 y 3 y las secciones 1 a 5 del capítulo 5 del título 2 de su reglamento, aprobado por decreto 22/2004, 29 de enero, así como el artículo 22.2c de la Ley 7.1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la Comisión, por mayoría de 3 votos favorables, Presidencia y Grupos Popular y DAEV, y 2 abstenciones, Grupo Socialista y de UPS, acordó dictaminar favorablemente a la adopción por el Ayuntamiento Pleno del siguiente acuerdo. Primero, se aprueba provisionalmente el documento modificación puntual del Plan Parcial del Sector 4 del Suelo Urbanizable, Polígono Industrial, redactado por el arquitecto don Juan Carlos Navarro Pérez y promovido por las PRODES FEAPS. Y segundo, se remitirá el expediente y copia diligenciada del referido proyecto a la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca a efectos de su aprobación definitiva, si procede. Bien, ¿alguna intervención? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, nosotros en principio nos vamos a abstener también como la comisión. No nos queda suficientemente claro un caso como este en el que lo que se ha hecho ha sido una cesión de suelo a Asprodes, que Asprodes ha hecho una obra dentro del suelo del ayuntamiento con una serie de errores. Y aunque parece ser que sí que con las correcciones de los errores, con los informes del arquitecto, sí parece ser que se mantiene el número de metros de suelo verde y se mantiene la edificabilidad, pero no nos queda claro que sea el ayuntamiento quien tiene que correr con los gastos del informe y del estudio y de los gastos que tenga que correr. Sí, ¿alguna otra intervención? Yo ya, lo que he dicho yo es una comisión informativa. Tiene la palabra el portavoz de UPS. Y me remito a lo que he dicho. Creo que si hubiera sido una persona física que hubiera hecho una metedura de pata de estas en una zona verde, el primer expediente de IVA y después que reclamar. Y lo ha hecho al revés. Primero se hace el expediente y después que reclame quien quiera. O sea que por ello voy a votar en contra por mi partido. Bien. Respecto desde la perspectiva del gobierno municipal, hay que decir en primer lugar que se produce un error efectivamente en la ejecución del proyecto y en la ocupación del suelo que corresponde a la obra, y que ese error, aunque en principio es atribuible al promotor, lo cierto es que el ayuntamiento pues tiene la responsabilidad que se deduce de haber pasado por alto ese error. Ahora mismo, en consecuencia, lo que se hace es modificar el diseño sobre planta de la obra, y como ya apuntábamos en la comisión informativa y luego hemos verificado, pues el propio técnico municipal suscribe que la modificación no cambia en ningún aspecto ni la superficie de la obra ni ningún otro concepto. Además, los informes que se reciben, en este caso también procedentes de la propia Comisión Provincial de Urbanismo, son favorables. Se entiende que es una rectificación, por lo tanto, obligada. Y en cuanto al procedimiento, los gastos que se pudieran generar, pues me imagino que será inexcusable que el Ayuntamiento haga frente a esta rectificación, porque parte de la responsabilidad pues será suya. En todo caso, si hubiera podido ser de otra manera, me imagino que se hubiera planteado de otra forma. No creo, por lo demás, que haya que apreciar un procedimiento diferente porque se trate de una entidad jurídica, o si se tratara de una persona física, pues me imagino que el procedimiento sería el mismo y lo demás son especulaciones. Es decir, que esas modificaciones yo creo que se practicarían de la misma manera. Sí, tiene la palabra. Sí, solamente quería aclararle al portavoz del Grupo Socialista que hasta el día de hoy no hay ninguna factura concerniente a este asunto que haya pagado el Ayuntamiento. El proyecto ha sido presentado por unาร.quitecto de promotor, con lo cual hasta el día de hoy no hay ninguna factura en este Ayuntamiento relativo a este tema. A partir de ahora no lo sé, pero hasta a día de hoy no lo hay.
¿Alguna? Sí, tiene la palabra el portavoz de UPS. Sí, referente a lo que está diciendo Julio, pues no sé, pero tú date cuenta que el polígono industrial no está recibido todavía por el ayuntamiento, ¿sabes? Polígono industrial no está recibido todavía por salvo que haya pasado estos meses, pero jamás se ha recibido. El final de obra del polígono industrial todavía no está entregado. Por lo tanto, yo tengo mis dudas si es que lo que vamos a hacer aquí es legal o no es legal. Entonces, vista la granizada que está cayendo por ahí arriba, pues yo no quiero que en Vitigudino venga otra granizada. Me parece muy bien. Precisamente con ese ánimo es por el que se atienden a los informes técnicos. La granizada que está cayendo, como bien dices por ahí, obedece precisamente a que no se respetan los informes técnicos ni las opiniones jurídicas, que son las que hay que respetar. En eso estoy completamente de acuerdo. Eso es lo que nos salva a nosotros de algunas otras experiencias que se están conociendo por ahí. Y en cuanto a las dudas sobre la legalidad, vuelvo a decir lo mismo. A mí no me cabe ninguna duda desde el momento en el que me atengo a lo que dicen los informes jurídicos, en este caso los propios informes del ayuntamiento, pero además respaldados por informes externos como el de la propia, y todos sabemos cuál es esa entidad, la propia Comisión Provincial de Urbanismo, que es la que tiene que dar el visto bueno a este tipo de operaciones. Si esos informes son favorables, cualquier duda en otro aspecto puede haberla, pero en el ámbito de la legalidad no creo que esté justificado. ¿Alguna otra intervención? Votamos la propuesta. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Dos. Bien, pasamos al punto número 5, operación de tesorería 1/2014. Bien, según me apunta por secretaría, pues habría lo indicado sería ratificar la inclusión del asunto en el orden del día, puesto que al parecer el informe de secretaría es posterior al dictamen de la comisión. Entonces, en primera votación lo que hacemos es, que este asunto, el de la operación de tesorería, me sugiere que primero votemos la ratificación de su inclusión o no en el orden del día, porque el informe es posterior al dictamen. Entonces vamos a proceder a la primera votación para ratificar la inclusión del asunto en el orden del día. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien, leemos la propuesta. Dictamen adoptado por la Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo Local el 24 de octubre último, dice: seguidamente se dio cuenta del expediente instruido para la concertación de la operación de tesorería 1/2014, en el que se ha solicitado ofertas a todas las entidades financieras con oficina en Vitigudino, habiendo sido presentada oferta únicamente por el Banco Caja España de Inversiones a la Banca Isoria. Procediéndose en este mismo acto a su apertura, ofrece las siguientes condiciones: cuenta corriente de crédito, plazo 12 meses, importe de 250.000 euros, tipo de interés nominal Euribor a 3 meses más 1,75%, comisión de apertura 0%, comisión de disponibilidad 0%. A continuación, y considerando lo dispuesto por los artículos 48 siguientes y 199.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y 47.3 de la Ley 7.1985, 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo Local y Especial de Cuentas, a propuesta de la Alcaldía y por mayoría de 3 votos favorables, Presidencia y Grupos Popular y de AEV, y 2 abstenciones, Grupo Socialista y de UPS, acordó dictaminar favorablemente la adopción por el Ayuntamiento Pleno del siguiente acuerdo. Primero, se concierta con Caja Duero un crédito a corto plazo por importe de 250.000 euros en las siguientes condiciones: cuenta corriente de crédito, plazo de 3 meses, importe de 250.000 euros, tipo de interés nominal Euribor a 3 meses más 1,75%, comisión de apertura 0%, comisión de disponibilidad 0%. Y segundo, se autoriza al señor alcalde presidente para suscribir en nombre y representación de la corporación cuantos documentos sean precisos para la plena efectividad de este acuerdo. Bien. Se trata de la renovación anual de la operación de tesorería abierta desde hace muchos años. En esta ocasión sí
subrayar que las condiciones mejoran sensiblemente, que no hay comisión de apertura ni de cancelación, entonces bueno, pues, las condiciones se mejoran respecto de años anteriores. ¿Alguna intervención a propósito de...? Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, yo lo que quería decir es que con datos del año pasado por estas fechas teníamos una deuda financiera del 173%. Este año seguimos con una deuda financiera del 170% sobre el dinero que se maneja anualmente en el ayuntamiento. Son 3 millones de euros lo que debemos. Estos 3 millones de euros son los que vienen, pues no lo sé, pero son deuda financiera de 3 millones de euros, con datos suyos que se pidieron para, o que se nos han ofrecido para con el expediente de esta operación de tesorería. Lo que nos parece es que ustedes están empeñados en que se está reduciendo la deuda, y van a reducir la deuda, y se ha reducido en un 3%. Si continuamos a este ritmo necesitaríamos 60 años para reducirla, para quitárnosla de encima la deuda. Nos parece que este año parece ser que ya habían solventado la deuda de los 250.000 o el préstamo de los 250.000 euros, esta operación de tesorería, y por primera vez se adelantan a solicitarlo por primer año después de los 10 o no sé cuántos años iban ya solicitando esta operación de tesorería. Nos parece bien el que se pida a diversas entidades, nos parece bien que han conseguido unas mejoras en las condiciones de financiación, pero de todas maneras nos vamos a abstener también en esto. Sí, tiene la palabra el portavoz de UPS. Bueno, pues yo vuelvo a decir lo que dije el otro día en la comisión. Creo que el año pasado este crédito estaba el día 20 de febrero, se estaba aprobando, ahora se aprueba unos meses antes. Yo aquí no sé si esto todavía no ha terminado, supongo, porque si se aprobó en pleno el 20 de febrero del año pasado, debía de aprobarse esto el 20 de febrero, no, más antes. Y no solo eso, sino porque este crédito lo abrí yo en el año 1999, el 24 de abril, por el Banco Santander, que se acordaba bien, señor secretario. Después se pasó a Caja Duero. Y desde el 24 de abril hasta el 20 de febrero pasan unos meses. O hay una cosa, o es que el Banco Caja Duero es muy exquisito con el tema del ayuntamiento, porque si hay un descubierto de un 28% en tantos meses, al ayuntamiento le ha costado 78.000 euros la demora. No te echo la culpa a ti, mucho menos. Sé que no te echo la culpa a ti. Es las partes, pero no. Si es que no hay nada, o sea que no se ha pagado nada. Bueno, eso ya veremos a ver si no hay una auditoría un día y ya aparece ahí lo que no aparezca, porque no hay nada. O sea que desde el 28 de abril, o sea que es que la Caja tiene cojones. A un cualquiera de aquí que pide un crédito directamente, está al descubierto, le mete el 30% y al ayuntamiento no. Está ausente de ello, ¿no? Digo yo, porque si yo la firmo el 24 de abril del 99, se tendría que estar firmando el 24 de abril del 2014 o 15, 16. No, meses atrás. Y ahora nos adelantamos. Al 20 de abril nos adelantamos ahora en el mismo año. Yo es que no lo entiendo. Yo por todo esto, como tengo mis dudas de ello, pues sí me voy a abstener a esto, por lo que pueda suceder. Bien, gracias. Pues otra vez a las dudas que manifiesta el portavoz de UPS, pues varias cosas. En primer lugar, que en anteriores ocasiones, cuando se ha renovado anteriormente esta operación, pues sí ponías el acento en que se hacía con cierto retraso, con demora respecto de la fecha del ejercicio anterior. Y eso te parecía mal porque entendías que de ahí se deducían intereses de demora para el ayuntamiento. Correcto. Ahora reprochas todo lo contrario, que se hace con anticipación. Y apuntas además una cantidad de costes para el ayuntamiento sobre los retrasos antiguos. Bien, pues yo ante eso tengo que decirte, en primer lugar, que para el ayuntamiento no ha supuesto ningún coste,
No sé si eso es correcto en el ámbito de la caja o no, pero en todo caso esa auditoría de la que hablas habrá que hacérsela a la caja, no al ayuntamiento. El ayuntamiento, como te digo, afortunadamente pues señala que no ha tenido costes para él. ¿Por qué? Porque esos retrasos anteriores, en las renovaciones anteriores, los retrasos en ningún caso han sido atribuibles al ayuntamiento, sino a la propia caja. Entonces lo injusto hubiera sido que se hubieran aplicado intereses de demora sobre la suscripción de esas renovaciones cuando el ayuntamiento no ha sido responsable de ello. Pero para tu tranquilidad, te apuntas que le ha costado 78.000 euros, pues yo lo niego, por supuesto, porque es mentira, y para tu tranquilidad se hace con la antelación suficiente para garantizar que tampoco se produzca en el futuro ningún coste añadido para el ayuntamiento. En todo caso, ese agravio comparativo del que dices que es responsable la caja, que trata mejor al ayuntamiento que a otros clientes, pues eso lo que tienes que hacer es exponérselo o manifestarlo en Caja Duero, pero no en el pleno municipal. Aquí, al contrario, lo que deberías hacer es felicitar al ayuntamiento por haber conseguido renovaciones de la operación más ventajosas que las anteriores y sin costes añadidos para el ayuntamiento. ¿Alguna otra? Sí, tiene la Mira, Julio, no vengas como el padre de la mía predicando, porque yo he visto mis papeles en la mano, mandado a Caja Duero con antelación de 2 meses el requerimiento para modificar el crédito, o sea, para renovar, y ni puto caso del ayuntamiento. Eso lo he visto yo. Y no vengas alabando el tema, porque lo he visto yo, ese y otros más. Los he visto yo en Caja Duero, es que los he visto yo. Mandaos en el ayuntamiento, mandaos al ayuntamiento, y hayan estado quietos encima de la mesa tuya. Ahí han estado quietos, y lo he visto yo. O sea, que lo que vea yo, otra cosa dímelo, pero eso no. Sí, puede que hayas visto cosas, pero me temo que no has entendido mucho de lo que has visto. Yo lo que digo, es decir, yo no sé si ha habido requerimientos por parte de la caja o no, pero que los plazos en los que se ha renovado la operación, cuando ha habido retraso en la suscripción de la operación, parece ser, si hubieran sido atribuibles al ayuntamiento, dudo mucho que la caja no hubiera aplicado las demoras correspondientes. Pero no la culpa a la caja, en este caso, no, si yo eres tú el que la culpa es de tratar mejor al ayuntamiento que a otros clientes, que no lo sé, si es que eso es un debate que no me interesa. Vale, a mí lo que me interesa es el resultado de las operaciones del ayuntamiento. En este caso, la renovación de la operación de tesorería y punto. Este año, además, con una mejora sensible de las condiciones, que es lo que habría que mencionar aquí, en lugar de hablar de si hemos visto requerimientos o no, que eso es lo que interesa realmente al ayuntamiento, es eso, ninguna otra cosa. ¿Alguna otra intervención? Tiene la palabra el portavoz. Sí, solamente porque es que cuando he comentado lo de la deuda en la intervención anterior, doña Jennifer Bartolomé ha puesto una cara así como de extrañeza sobre la deuda, y lo que tengo aquí es lo que ustedes nos han dado, que es un informe sobre deuda viva sobre recursos corrientes con fecha 16 de septiembre del 2014, y pone total capital vivo por operaciones a corto y largo plazo 2.904.007 euros con 98 céntimos. No son 3 millones, son 2.900.000, nada más. Vale, en cualquier caso, aquí no se discute la deuda ni la extrañeza que le pueda producir esa deuda. A mí, más que extrañeza, durante muchos años lo que me ha producido es un tremendo disgusto, porque es cierto que la deuda existe. Si aquí no se discute la deuda, lo que tendría que tomarse usted la molestia de analizar es cuál es el origen de la deuda, y una vez que lo tuviera bien determinado, pues entonces se puede permitir el lujo de mostrarse perplejo porque se debe mucho dinero. Pero en cualquier caso, lo que sí le agradecería es eso, que examinara muy bien los antecedentes de esa deuda para saber por qué se debe el dinero que se debe. Y en todo caso debería también tranquilizarle que usted y todos los demás sepamos cuál es el alcance exacto de la deuda de este ayuntamiento, que hasta hace mucho tiempo, muy poco tiempo, no se sabía. Puedo contestar, hasta hace poco tiempo serán 8 años que son los que usted lleva en este ayuntamiento. Sí. Lleva 7 años en este ayuntamiento. Ya le digo que la labor solo la de saber exactamente la deuda que tiene este ayuntamiento no ha sido nada sencilla. Y le insisto en que lo que conviene es conocer los antecedentes y el origen de la deuda de este ayuntamiento.
Sí, tiene la palabra la concejala de Hacienda. Solo recordarle al portavoz del Grupo Socialista que cuando este equipo de gobierno llegó al ayuntamiento había en cajones facturas por valor de 600.000 euros sin reconocer, anteriores a este equipo de gobierno, y desde el año 97. Esa deuda no la ha generado este equipo de gobierno, esa deuda la han generado otros equipos de gobierno y nos hemos tenido que responsabilizar. Por eso esa deuda se optó por un plan de pago a proveedores y esa deuda se convirtió en financiera. Silencio, por favor, silencio. ¿Le puedo contestar? Por Silencio, sí, cuando haya silencio. A ver. Sí, tiene la palabra el portavoz. Se refiere a este equipo de gobierno, pero es que el equipo de gobierno que estaba antes de que usted llegara era el del señor alcalde. Es a eso, me imagino, a lo que se refiere. Porque cuando usted vino fue hace 4 años, hace 3 años, y llevaba ahí el señor alcalde 4 años más. Y anteriores equipos de gobierno... No lo sé, ¿usted sabe cómo estaba hace en los últimos 4 años en el equipo de gobierno anterior? ¿Sabe cómo estaba usted? ¿La deuda? Sí, pero yo sí. Del año 1997. No, usted sabrá desde hace 3 años, que es el tiempo que lleva usted en el gobierno. Sí, y cuando yo he llegado hace 3 años a este ayuntamiento, había un cajón con facturas desde el año 1997, sin aprobar y sin pagar. Responsabilidad del anterior equipo de gobierno, que es del señor alcalde. Y de los anteriores equipos de gobierno que han ustedes sabrán lo que habrán hecho. Pero desde luego, vamos a ver, silencio, no tienen la palabra, La responsabilidad será de todos los equipos de gobierno que han pasado por este ayuntamiento desde el año 1997. Bien, para concluir esto, el portavoz del Grupo Socialista debe entender que este ayuntamiento se ha fundado con el actual alcalde y no es así. Ahí tienen muchos antecedentes y además también les sugeriría que examine los antecedentes de la deuda financiera de este ayuntamiento, porque posiblemente yo haya sido el alcalde que menos operaciones de crédito ha firmado en los últimos 15 o 20 años. Sí, pero una de 1.800.000, otra de 400.000. Es que le recuerdo... otra de 250.000. Mire, antes de matizar las cosas, por favor, explique qué es lo que está diciendo, porque le explico. Si es que no tiene usted la palabra, la tengo yo en este momento. Y antes de decir cualquier cosa, examine usted, ya le digo, el origen de la deuda financiera, y antes de mencionar, de dar cifras así, porque sí, pues recuerde muy bien a qué obedece lo del 1.800.000, que es el plan de pago a proveedores, y que no es una nueva deuda generada en este ayuntamiento, que atiende a las deudas con proveedores generadas en este ayuntamiento desde hace muchos años. Este ayuntamiento no se ha fundado ni con el actual alcalde ni con la llegada de usted al pueblo. Antes de que usted viniera ya había ayuntamiento en este pueblo. Lo que pasa es que a usted no le interesa revisar la experiencia de aquel ayuntamiento. Bien, vamos a proceder a la votación de la propuesta. Votos a favor, en contra, abstenciones. Punto número 6, informe de seguimiento del plan de ajuste a 30 de septiembre de 2014. La memoria o notas sobre la información suministrada para el seguimiento del plan de ajuste remitido al Ministerio de Hacienda en relación con el tercer trimestre de 2014. El texto es el siguiente. Consideraciones previas acerca de la información que aparece en las pantallas de la Oficina Virtual de Entidades Locales. Debe señalarse que los cuadros resumen de las medidas del plan de ajuste de la Oficina Virtual de Entidades Locales, tanto en ingresos como en gastos, no coinciden en su agrupación, y en cuanto a los gastos en la cuantía, el mayor ahorro por valor de 1,58 miles de euros, con las medidas descritas en el texto del plan remitido. En consecuencia, a efectos del informe de seguimiento, se agrupan las medidas tal y como aparecen en las pantallas de la Oficina Virtual de Entidades Locales. Ajustes en ingresos propuestos por el plan. 1. Subidas tributarias. Al igual que en el trimestre anterior, se observa que no se alcanza el objetivo en términos trimestrales, lo que por otra parte parece lógico por el desfase temporal entre liquidación y recaudación, pero se aprecia sobre todo la incidencia de la caída de ingresos como resultado de la modificación del reglamento del servicio del cementerio municipal. 2. Refuerzo de la eficacia de la recaudación. Considerando que, como se ha señalado en anteriores ocasiones, la rendición de la recaudación en vía ejecutiva se verifica en el segundo semestre, es razonable pensar que las previsiones al 31 de diciembre se verán cumplidas. Se consigna en todo caso, y como en trimestres anteriores, el efecto de las medidas para la recaudación ejecutiva, recargo de premio e interés de demora. En lo que se refiere a otros ingresos, se considera los derivados de procedimientos sancionadores resueltos en aplicación de normativa autonómica, infracciones urbanísticas, ambientales, etc., y estatal, infracciones tributarias o tráfico.
3. Hechos imponibles no gravados. No se consigna dato alguno toda vez que en la revisión del plan esta medida se hiciera hasta 2015. 4. Correcta financiación de tasas y precios públicos. El cálculo de la ejecución y de las previsiones efectuado con los mismos criterios que respecto a los de las subidas tributarias, por lo que nos remitimos en este punto al apartado 1. 5. Refuerzo de la eficacia en la recaudación y otras medidas de ingresos. Se consigna el efecto de las medidas para mejorar la recaudación ejecutiva, recargo de apremio, interés de demora, y en lo que se refiere a otros ingresos se considera los derivados de procedimientos sancionadores resueltos en aplicación de normativa autonómica, infracciones urbanísticas, ambientales, etc. y estatal, infracciones tributarias y tráfico. Ajustes en gastos propuestos por en el plan. En todas las medidas se obtiene el ahorro por comparación del gasto efectivo a 30 de junio de 2014, expresado en términos trimestrales, con el gasto efectivo a 31 de diciembre de 2013 y el gasto objetivo del plan, expresado igualmente en términos trimestrales. Con el trimestre anterior debe tenerse en cuenta que respecto del ahorro en el capítulo cuarto, la medida 8, no se considera como gasto ejecutado en 2013 las transferencias a organismos autónomos realizadas en ejercicios anteriores y aplicados en este. Simplemente por explicar un poco lo del informe del secretario, decir que sí que es cierto que las medidas de ingresos hay, como ya comentamos en la comisión, hay ciertos problemas sobre todo con el tema del dominio público. Estamos esperando una sentencia de unos pueblos de Zamora que también están en conflicto con empresas relacionadas con este tema para ver qué sucede y poder nosotros comenzar con las liquidaciones y la ordenanza sobre el tema del dominio público. Como también dije en la comisión, esta reducción en el ingreso se está viendo compensada por un control muy exhaustivo de gastos. La mayor parte de las partidas económicas y las bolsas de vinculación en el presupuesto de 2014 a día de hoy aún están consumidas, con lo cual eso significa que estamos haciendo un ahorro mucho más importante de lo que se esperaba. Con lo cual sí que es cierto que los ingresos están viéndose reducidos, pero se está compensando con el ahorro. Y a diferencia de, como he podido leer por ahí en algún artículo de prensa y algunas declaraciones de algunos portavoces de este ayuntamiento, no es cierto que el plan de ajuste se esté viendo en peligro o no se esté cumpliendo. Hay unas medidas que no se cumplen, pero se están viendo compensadas por otras que se están cumpliendo más de lo previsto. Con lo cual, el plan de ajuste por ahora, y mientras el Ministerio de Hacienda nos diga lo contrario, se está cumpliendo. Bien, gracias. Pasamos al punto número 7, mociones. Ha tenido entrada una moción a última hora por parte del Grupo Socialista que entra fuera de plazo para que se incorporen al orden del día, y además el contenido de la moción parece ser que no es competencia de resolución del Pleno. Entonces lo suyo es que el asunto, sin entrar en valoraciones sobre el contenido del mismo, pues se debata en una comisión informativa y allí se resuelva lo que convenga hacer. No hay más mociones, ¿no? Presentadas por escrito, por favor. Se refiere, es que no sé si se refiere a una que he presentado yo, pero que está firmada por los 3 grupos políticos, por los 3 portavoces. La única moción que ha tenido entrada en este ayuntamiento, creo que hace 3/4 de hora, ¿no? A las 11:35. ¿No va a dejar que se debata la moción? No, es que yo no deje que se debata. Le estoy diciendo, en primer lugar, que entra fuera de plazo, es decir, con una antelación inferior a una hora de la celebración del Pleno, y en segundo lugar, que la materia, la propuesta que se formula en esa moción no es competencia de resolución del Pleno municipal. Por lo tanto, me parecen argumentos sobrados para que no se debata la misma en el Pleno. No obstante, examinado su contenido, ya le he dicho que será materia de una comisión informativa en la que se dilucidará si el contenido de la moción es conveniente, que así sea, que yo no digo que no, puede ser que sea conveniente adoptar esa resolución, pero que desde luego no es competencia del Pleno municipal. ¿Puedo Bien. introducirla como moción verbal? No, oiga, ya le estoy ¿Seguro? diciendo, ¿Puede decirnos el secretario si puedo introducirla como una moción verbal? A ver, ¿qué quiere guardar silencio? Informe Que sobre mire el reglamento.
cállese, por favor. Informe sobre el asunto. El artículo 21 del Reglamento Orgánico Municipal dice que moción, artículo 21, apartado D, dice: moción es la propuesta de acuerdo urgente que no figura en orden del día presentada por escrito en el registro municipal hasta las 14 horas del día de la sesión y en todo caso una hora antes de que comience esta. No obstante, se podrá formular mociones verbales de acuerdo con lo dispuesto en el punto tercero del artículo 23 del reglamento. Punto tercero del artículo 23 del reglamento dice: si por la inmediatez de los hechos que originen la moción no hubiera sido posible presentarla por escrito con la antelación suficiente y se presentase el asunto verbal y directamente a la corporación o comisión pretendiendo que se trate, no podrá debatirse cuando se pusiera a ello alguno de sus miembros. Entonces, ¿se opone usted a ello? ¿A que con permiso, la podamos presentar? Sí, a ver, en principio la podemos presentar. Deberá valorarse entonces si la informe inmediatez... sobre en particular me interesa saber si el contenido de la propuesta que se incluye en la moción es, en primer lugar, competencia del Pleno y si tiene el carácter urgente que menciona el propio reglamento. Yendo por partes acerca de la admisión o no, me limito a recordar lo que dice el artículo 23.3. Dice: si por la inmediatez de los hechos que originen la moción no hubiera sido posible presentarla por escrito con la antelación suficiente, pues lo primero que deberá considerar o valorar el Pleno es si la inmediatez de los hechos que originan la moción, esta inmediatez, si se produce la inmediatez o no de los hechos que originan la moción y se haya determinado que no haya sido posible presentarla por escrito con la antelación suficiente, es decir, antes de una hora. La segunda cuestión es, aunque si eso es así o no, es decir, una vez valorado eso, no podrá debatirse, dice el artículo, cuando se pusiera a ello alguno de sus miembros. Luego ya una vez que se debata o no se debata, pues yo ya, si se me pide informe sobre ella. Entonces puedo presentar. Y sobre el contenido de la... Sobre el contenido de la moción yo la he leído y entiendo que efectivamente el contenido no es competencia del Pleno. El Pleno no es competente para adoptar un acuerdo como este. Pues sí se llega a considerar, pero eso es al margen, insisto, pues de que se valore primero la inmediatez. En primer lugar, la inmediatez, vamos, me parece a mí que no está justificada de ninguna manera. Entonces se niega. Un asunto... Vamos a ver, usted no me diga qué palabras tengo que utilizar, ¿de acuerdo? En primer lugar, la inmediatez, desde luego, me parece a mí que evidentemente no está justificada. Y en segundo lugar, el propio informe verbal de Secretaría se deduce que el contenido, la propuesta, como le he dicho al principio, no es competencia del Pleno. No obstante, también le he dicho al principio que en la próxima comisión informativa, con el apremio que quieran los proponentes de la moción, es decir, no tengo inconveniente en que se produzca esa comisión, si quieren, en un plazo de 48 horas, se debatirá el asunto y se dictaminará pues como corresponde hacerlo, ¿no? Como la propia naturaleza del asunto sugiere, porque yo no entro a debatir el contenido del asunto. Puedo hasta estar de acuerdo con el contenido del asunto, con el fondo de la propuesta, pero le repito, ni por la inmediatez ni por la competencia del órgano que ahora mismo está constituido está justificada la inclusión de la moción. Bien, pasamos al turno de ruegos. Sí, un ruego. Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Ruego que, como no nos ha dejado meter esta moción en el Pleno, se tenga en consideración algo que hemos solicitado los tres portavoces de este ayuntamiento, que consiste en lo siguiente. La mayoría de los miembros corporativos concejales de esta corporación municipal ignoramos el tratamiento que están recibiendo las reclamaciones presentadas por los ciudadanos titulares de sepulturas del cementerio municipal de Vitigudino, que desde hace meses dirigieron al ayuntamiento. No conocemos que se hayan estudiado o evaluado sus pretensiones, ni siquiera sabemos en qué consisten o qué cuestiones plantean. Lo que no deja de ser paradójico que no se nos haya dado mínima cuenta, nada de nada, al punto de que se ha respondido que no había tales, que no había reclamaciones. Pretendíamos adoptar y por tanto solicitamos que todos los escritos, reclamaciones y o recursos de la ciudadanía titulares de sepulturas que hayan sido recepcionados por el registro de documentos del Ayuntamiento de Vitigudino desde noviembre de 2013 hasta el día 29 de octubre de 2014, hasta ayer o incluso hoy, día anterior a la celebración de este pleno ordinario, conforme a lo dispuesto en el artículo 13, 42, 43 y siguientes,
entren para estudio, informe y consulta de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, que dictaminará sobre ello, independientemente del órgano municipal ejecutivo al que después corresponda el curso de su trámite, ya sea el alcalde, la Junta de Gobierno local o el plenario municipal. Pues el mínimo respeto que entendemos merecen nuestros conciudadanos y vecinos de Vitigudino es que se les atienda a las reclamaciones y que se nos informe a quienes somos los representantes de la mayoría. Somos 3 grupos políticos y representamos a la mayoría de los ciudadanos de este municipio. Si pedimos esto es porque nos consta que ha habido reclamaciones, nos consta que ha habido no sabemos si se han atendido esas reclamaciones a través de decretos o en el último día, o si se han atendido en Junta de Gobierno local. Y lo que sí nos consta es que ha habido un decreto en el que ha habido una modificación de las... se revoca parcialmente la delegación conferida a la concejala doña María Jennifer Bartolomé mediante un decreto de esta alcaldía 334/2011 de 29 de junio en lo que se refiere a la aprobación de concesiones de sepulturas y liquidación de la tasa por concesión de sepulturas, así como a la resolución de recursos de reposición contra los actos dictados en ejercicio de las citadas atribuciones. Si es una modificación de una delegación para un miembro del equipo de gobierno, lo que deberían haber hecho es introducirlo en el pleno y debería haber una dación de cuenta en el pleno y tendría que haber habido un expediente al respecto para este asunto. ¿Es así o no? El expediente existe en cuanto a lo de que se deba dar cuenta ahora al pleno. En este ayuntamiento desde hace muchos años la dación de cuenta de los decretos se hace a través de las comisiones informativas y hasta la fecha de las comisiones informativas. En el 2011 se dio cuenta en este pleno de las diferentes delegaciones que se conferían a cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno o de los... ya el ruego. Sí, el ruego es que nos explique el por qué hay en este decreto. Primero, el ruego era que nos dé la información, se lo he dicho, se lo he leído, o sea que lo tiene ahí escrito, que nos dé la información para la próxima comisión informativa de todas las reclamaciones que haya habido y el sentido... el sentido en el que se han resuelto esas reclamaciones con respecto a la concesión de tumbas y a la liquidación. Con respecto a este decreto, lo que queremos saber es si este decreto es legal. ¿Esto es legal el quitarle a una concejala las delegaciones conferidas que en ningún momento se le había dado a la... y se las quitan por decreto? ¿Ya ha formulado su ruego? Sí, explíquelo. Bien, a ver, silencio. Silencio. Tiene que haber un silencio absoluto. Sí, si no hay silencio absoluto nos levantamos todos. Qué mal, siempre hay algún maleducado. Vamos a ver, en primer lugar, sobre el ruego que usted formula a ver, silencio. Sobre el ruego que formula respecto de las resoluciones, han entrado reclamaciones en este ayuntamiento. Habla usted como si se estuvieran guardando en los cajones. A ver, tengo yo el uso de la palabra. En cuanto al ruego que formula sobre el conocimiento, pues claro que se toma nota del ruego y tendrá usted toda la información al respecto. Las reclamaciones han tenido entrada en el ayuntamiento. Se ha dicho que había reclamaciones cuando efectivamente las había, no antes. Ya sé que usted lo sabía mucho antes, que iba a haber reclamaciones, pero aquí en este ayuntamiento han entrado cuando han entrado. Posteriormente las reclamaciones se han tramitado con el procedimiento que procede, que corresponde en su caso, y se han resuelto con los informes preceptivos de intervención de este ayuntamiento. Y en cuanto a su segundo ruego, al de que no sé si es un ruego o apreciaciones, dice usted que sí es legal, pues hombre, por descontado que es legal revocar delegaciones. En este caso no es que se le retiren delegaciones a un concejal por discrecionalidad del alcalde. Se entiende más sensato y más juicioso pues traspasar
habida cuenta de las circunstancias, esa responsabilidad a la Junta de Gobierno local, y así se ha hecho. Y respecto del conocimiento de ese decreto, vamos, me parece que no es de recibo que venga usted a quejarse aquí de cómo se ha hecho, que si ha venido al pleno o no ha venido al pleno, es que cuando regularmente en las comisiones informativas se da cuenta de todos y cada uno de los decretos que se firman en este ayuntamiento, entre otros ese también. De manera que cuando ha tenido usted ocasión de ver el decreto, pues hubiera sido tan sencillo como en la propia comisión informativa preguntar usted a qué obedecía el decreto correspondiente, y se lo hubiera explicado como se lo estoy explicando ahora. Por lo tanto, esas reclamaciones, tranquilícese usted y tranquilice al que corresponda, se han tramitado con todas las bendiciones legales que corresponde, se han examinado igualmente en la Junta de Gobierno local, y de su contenido y de sus consecuencias pues tendrán conocimiento tanto los interesados como aquellos concejales que quieran tenerlo. El ayuntamiento de oficio, por supuesto, no gira información a todo el mundo de todas las resoluciones que se producen en el ayuntamiento, pero desde luego la información está ahí a disposición del que quiera conocerla. Y otra cosa luego ya es el contenido de la resolución que afecta a las reclamaciones. En ese caso, y en lo que a mí respecta, le garantizo que las resoluciones se firman de acuerdo con lo que dicen los informes de Secretaría de Intervención, que en este caso es la opinión jurídica del ayuntamiento. ¿Algún otro ruego? Sí. Sí, tiene una pregunta al respecto. No, estamos en el turno de ruego. Bueno, ruego. Le ruego que nos explique cómo es posible entonces que el reglamento orgánico de funciones de funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, en el artículo 44, el apartado 4 dice: de las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas. Si lo dicta el alcalde el decreto el 23 de octubre, ¿cómo es posible que no nos iba a dar, porque no aparece en el orden del día, y no nos iba a dar cuenta de este decreto si hay una modificación de las delegaciones? Es de reglamento de organización del funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Señor secretario. Sí, efectivamente, o sea, sí. La cuestión es que yo cierro, a efectos de tramitar las convocatorias, cierro la convocatoria o los asuntos que van a la convocatoria de sesión plenaria a la fecha, lo comentábamos el otro día, lo comentaba con el portavoz del Grupo Socialista, a la fecha en la que se convocan las comisiones informativas. De manera que obviamente yo tengo en cuenta qué decretos tienen que traerse expresamente al Pleno, como es el caso de los de las delegaciones o los nombramientos o cosas parecidas, referidos a la fecha de la convocatoria. No digo que ese es el procedimiento que seguimos. Entonces, no tiene mayor trascendencia que la siguiente sesión se traería el nombramiento como cualquier otra que se produzca a partir de la fecha de convocatoria de las comisiones informativas, que ya digo, es a la fecha a la que se cierra el... A ver, silencio, por favor. A la fecha a la que yo personalmente, a la hora de tramitar las convocatorias, cierro los órdenes del día. Bien, ¿algún otro ruego? Sí, ruego que nos explique, a ver si otras veces lo que ha ocurrido es que se han traído, cuando ha pasado algo similar, se trae por procedimiento de urgencia y se introduce por procedimiento de urgencia. Si el reglamento de organización y funcionamiento dice taxativamente que de todas las delegaciones, como es el caso, y de sus modificaciones, se dará cuenta en el Pleno en la primera sesión, es que tienen que hacerlo así. Tienen que informarnos así en el próximo pleno, y es era el próximo pleno. Y nos tenían que haber informado y tenía que haber venido en el orden del día, y si no, meterlo por procedimiento de urgencia. Pero nos tenían que informar de los decretos que ustedes hacen, porque si no llega a ser, porque se lo pregunto, se lo pido al señor secretario, no nos enteramos de este decreto hasta un mes más tarde, porque ya nos han cortado el grifo de informarnos de los decretos a través del sistema por el que pagamos 4.000 euros para que nos informen a través de internet, entre otras cosas, pero para que nos informen también a los concejales, y ya no nos informan de los decretos. Hasta tenemos que esperar un mes más. ¿Usted cómo ha conocido este decreto? Porque se lo pedí al señor secretario, y el señor secretario muy amablemente me lo dio, porque como es mi derecho. ¿Pero qué le pidió? Le pedí todos los decretos que había hasta el otro día, por casualidad. Ya ve usted. Bien.
de todas... Bien, espere. ¿Algún otro ruego? Sí, bueno, tiene la palabra la concejala. No, simplemente en relación al tema que dice de cortarle el grifo de los decretos. Usted durante un tiempo ha estado disponiendo de acceso a información que ningún otro concejal de este ayuntamiento disponía en el portal de expediente público. Esa información, como usted es concejal de este ayuntamiento y sabrá, hay una obligación de protección de la intimidad y de protección de datos que no pueden coger... ¿Me está usted acusando de sacarse. No, yo le digo, lo que no se puede hacer es eso. Ni se pueden dar a prensa ciertos datos, porque aquí hay un derecho de protección de datos y de intimidad de las personas. Creo que si en ese momento hay algún tipo de vulneración o... ¿Me está usted acusando de algo? No, yo estoy diciendo lo que hay. Entonces, lo que no es lógico en el que pasa en este ayuntamiento es que se pueda arriesgar a vulnerar ese derecho de protección de datos. Por supuesto. A ver, cállese, que estamos en el turno de ruegos. Y este ayuntamiento y está este equipo de formulando gobierno preguntas. lo que va a velar siempre es por la protección de esos datos de vecinos y de otra serie de personas que incluyen los datos en este ayuntamiento. ¿Me está usted acusando de que yo he vulnerado ese derecho de intimidad? En el turno de No, es que preguntas. estoy respondiendo. A ver, guarde silencio, ya es la tercera vez que le pido que... Ya, y me va a echar. A ver, y procure expresarse usted, no traiga gente que se exprese en su lugar, que es usted, el concejal, He traído yo a el alguien. concejal representante es usted. Bien, ¿algún otro ruego? Sí. A ver. Ruego que nos explique si es cierto que la señora concejala ha estado... ¿Qué señora concejala? Perdón, la señora concejala Jennifer Bartolomé ha estado... ha ejercido la delegación que tenía conferida con fecha de 11 de julio del 2011, o era en julio del 2011, en la que se le daba a la concejala doña María Jennifer Bartolomé con carácter genérico los servicios incluidos en el área de Hacienda y Desarrollo Local. Lo que han hecho con este decreto es quitarle una delegación en lo que se refiere a aprobación de concesiones de sepulturas y liquidación de la tasa por concesión de sepulturas. ¿En algún momento se le había concedido a doña Jennifer Bartolomé la delegación para aprobación de concesiones de sepulturas? Como genérico en Hacienda, como delegada de Hacienda. Le confirieron ustedes la delegación para aprobación de concesiones de sepulturas. Vamos a ver, ¿usted está planteando aquí alguna discrepancia respecto de la organización de las responsabilidades municipales del equipo de gobierno? ¿Lo está haciendo en el turno de ruegos? No sé si nos ruega algo Os se ruego que lo extraña, explique. se sorprende usted. Yo no le tengo a usted que dar explicaciones de ninguna clase sobre las decisiones que se toman orgánicamente en el ayuntamiento. El equipo de gobierno organiza sus responsabilidades como entiende, y usted pues no tiene más que atenerse a lo que el equipo de gobierno en esa materia. Por última vez les pido que guarden silencio. No se producen expresiones en el pleno, no se pueden producir expresiones ni de agrado ni de desagrado. Señora, guarde silencio. Por última vez lo digo. O se mantiene un absoluto silencio o aquí no hacemos nada. Eso que usted está planteando en el turno de ruegos, no sé si me está rogando que modifique. No, me está rogando que modifique o que el sistema de organización municipal, de responsabilidades y de delegaciones se modifique. Usted, si tiene alguna duda respecto de la legalidad de las decisiones que se adoptan, pues lo que tiene que hacer es seguir el camino que hay que seguir. No el de venir aquí a plantear una nueva. Usted tendrá su modelo de organización y nosotros tenemos el nuestro, ¿entiende? Y eso le contesto por gentileza en el turno de ruegos, porque desde luego ni es un ruego ni es nada. Usted viene aquí a poner en evidencia cuestiones de organización municipal porque entiende que de ahí puede rascar algo, y no, de ahí no rasca nada. ¿Algún otro ruego? ¿Algún otro ruego? ¿Preguntas? Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, quisiera que nos diera una explicación o que nos explique el cómo es posible que haya estado, le vayan a quitar ahora a la señorita Bartolomé la delegación conferida, que es falso. Esto que han aprobado es falso. Nadie le ha conferido la delegación que le permita la aprobación de concesiones de sepulturas. En ningún momento se lo han concedido ustedes. Y de hecho, en juntas de gobierno local... Formule su pregunta al respecto. Sí, pues explíquenoslo. Formule. Si lo he dicho, que nos lo explique. Que nos explique a ver si es cierto que la señorita Bartolomé ha tenido conferidas las delegaciones para la concesión de sepulturas. Pues efectivamente, a través de una junta de gobierno local se me concedió esa delegación. Pues no lo sé, o sea, yo no me sé las fechas, pero si lo puede buscar, ya que tiene acceso a datos e información, búsquelo. Y a través de una junta de gobierno local se me conferió esa delegación. Fecha, año, no lo sé, no lo recuerdo. 2011 tuvo que ser cuando entró. Otra pregunta. Hombre, no habrá debate. Yo creo que antes de 2011 no ha sido, eso se lo aseguro. O sea, tendrá que haber sido a partir de... Más preguntas. Pero es que no se le confirió. A ver, ninguna. guarde silencio, no tiene usted el uso de la palabra ahora mismo. Lo he dicho por cuarta vez. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? Sí. Por Yo sí favor. quería preguntarte cuándo se le nombró a la concejala de Hacienda, cuándo se le nombró a la concejala de Hacienda el compromiso de llevarlo del cementerio, porque si no me quiero recordar, la concesión, si fue ilegal, de Juan Caballero, le hicimos en comisión de gobierno. ¿No? ¿De aquí? Sí, tiene la palabra la concejala de Hacienda. Como le he contestado al portavoz del Grupo Socialista, no recuerdo la fecha exacta de la concesión que se hizo en Junta de Gobierno Local. Lo que sí recuerdo es que usted, Antolín, estaba en esa Junta de Gobierno Local, con lo cual concreten fechas y van mirando, pero les aseguro que eso está hecho por Junta de Gobierno Local, y lo que recuerdo es que Antolín estaba en esa Junta de Gobierno. Por eso mismo estoy llamando de gobierno. Y sí, Más preguntas. Si hemos concedido. Más preguntas. Sí, tengo más. A ver. Julio, hay algo que el otro día en la comisión informativa no me dejaste hablar y hoy quiero que me lo contestes. Porque hablamos del cementerio, y es una pregunta que te voy a hacer. Hablamos del cementerio. Por Madrid joden a los vivos y aquí está jodido todos los muertos. O sea que esto es... El tema está. A ver, Te dije el otro día y no me dejaste hablar, hablando referente a lo del agua. Mi pregunta es, tú hiciste un reconocimiento de 600.000 euros a esta empresa cuando tú solo participabas con el 20% de ella. Todo venía de atrás. ¿Escuchas como te digo? A ver, que matiza un poco eso que has dicho, porque tal y como lo has dicho... Tú hiciste un reconocimiento a esta empresa de 600 millones de pesetas. ¿Cómo? 600 millones. De pesetas, A ver, 600. Antolín, O sea, de 600.000 euros. 600.000 euros a esta empresa que se le debía. Y tú simplemente tenías el 20% de la deuda. Pero ¿cómo que yo tenía el 20% de la deuda? Sí, porque la realidad... Yo no tengo ninguna deuda. Tú tienes un dossier como tengo yo, nos lo dieron a los dos, Julio. Yo no tengo ninguna deuda con esa El empresa, ayuntamiento. te repito. El ayuntamiento, sí. Pero tú reconociste como alcalde, ¿no? Sí. Entonces hiciste un reconocimiento que yo le dije muchas veces que fuera un juez el que lo dijera. Te lo dije muchas veces, que sea un juez el que te diga en base a qué le debemos. Y tú solo tenías, tú y yo, el 20% de la deuda esa. De eso venía de atrás. Y encima lo reconoces. Pero vamos a ver, es que los reconocimientos de obligaciones en este ayuntamiento no es una cuestión que el alcalde, ni yo, ni ningún otro, discrecionalmente decida. Ese reconocimiento se produce porque efectivamente eran deudas contabilizadas y por supuesto pasadas por la intervención municipal. Yo no he reconocido ni un céntimo que no se pase por la intervención municipal en este ayuntamiento, y me imagino que los anteriores alcaldes igual que yo, de manera que si un juez hubiera tenido que resolver eso, no sería a instancia del ayuntamiento, en todo caso sería a instancia de la empresa, que era la que reclamaba la deuda que tenía contraída con ella el propio ayuntamiento. Y respecto de los porcentajes que teníamos cada uno de eso, Antolín, en esos términos no se puede decir. Aquí un alcalde llega a la silla y no puede decir yo tengo el 20, el 15 o el 30% de la deuda, porque tiene el 100% de la deuda.
Otra cosa es que pueda decir mi responsabilidad sobre esa deuda puede alcanzar al 20% de la deuda actual o al 15% o al que sea, pero el alcalde de turno tiene la responsabilidad de responder del 100% de la deuda generada. Estoy de acuerdo, Julio. Esto no es lo que hablamos tú y yo unas veces, pero en fin. Otra pregunta, no me contestes. Si yo te he dicho otra cosa diferente, el tema es el siguiente. tienes libertad para exponer públicamente lo que yo te haya dicho que contradiga lo que te acabo de decir. No, hay cosas. Ningún problema. Esto una cosa, otra pregunta, Julio. ¿Tú te acuerdas que aquí se aprobó una auditoría? ¿Te acuerdas, no? Sí. Se aprobó el encargo de una auditoría. Y no se tocó nada más. Aquí quedó todo. Pues no se ejecutó porque eso costaba. De aquella me parece que eran 20 y tantos mil euros. Bien. Otra pregunta más. Tampoco era mi responsabilidad el hecho otra pregunta más. decidir si se hacía o no se hacía. Hemos visto por ahí que la escuela de música quedó en 22, 23 o 24 mil euros, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? La escuela de música quedó en 24, ha quedado en 24, 25, 26 mil euros, ¿no? Sí. Y entonces cuando se pagaban 90.000 euros, que para hacer lo mismo, ¿qué diferencia hay entre 90 y tantos mil euros que se pagaban antes? ¿Se ha ido un reajuste soberanista? Lo mismo no, lógicamente. O se ha quitado actividades. Vamos a ver, en la situación actual, este año sí que se pretendía pues reducir sensiblemente lo que eran las clases y tal, únicamente por cuestiones económicas. Posteriormente, con un encuentro con los padres y tal, pues se ha resuelto hacer un esfuerzo para recuperar lo que era la situación anterior, que parece que era aceptable y que era asumible, y eso es lo que va a cambiar. En su día costaba mucho, mira, yo diría más, claro que costaba mucho dinero, pero había un problema incluso mayor que ese con la escuela de música. El problema que teníamos con la escuela de música era que había, no sé si 12 o 15 personas 13. que laboralmente dependían del ayuntamiento, eran personal del ayuntamiento, con el riesgo de convertirse de la noche a la mañana en personal fijo del ayuntamiento, es decir, en funcionarios de este ayuntamiento. Entonces lo que se hizo cuando se planteó la concesión del servicio a una empresa ajena era evitar precisamente que ese personal, es lo que ya sabemos. Permíteme que termine, era evitar que ese personal se convirtiera en personal fijo del ayuntamiento, porque entonces el ayuntamiento hubiera tenido que asumir esos costes laborales ya indefinidamente. Y eso costó mucho y mucha incomprensión también por parte de algunas personas. Después, cuando comenzó a funcionar la empresa actual, pues parece ser que el servicio era igualmente digno que el anterior, se mantuvo en los términos en los que se mantuvo hasta que se ha podido mantener. Después, con el plan de ajuste, en esto como en otras muchas cosas, hubo que plantearse algo diferente, rebajar el coste, y claro que hay una merma de la calidad del servicio. Pero tampoco esta es ahora mismo yo entiendo que deba ser la mayor preocupación, porque si entendemos que hay que mantener el servicio de la escuela de música, y yo entiendo que sí, porque es algo bueno en el pueblo, hay que plantearse cuál va a ser la situación en el futuro, porque incluso la propia legislación puede obligarnos en el futuro a prescindir de la escuela de música o a conseguir que el servicio de alguna forma sea autofinanciable, y eso es complicado. Otra pregunta, ¿cómo va a quedar el tema de la basura? Pues el tema de la basura, yo lo primero que quiero trasladar es que el problema de la basura no lo tiene Vitigudino localidad. Yo creo que otros que están hablando de que si Vitigudino se independiza, que si la mancomunidad esto, la mancomunidad lo otro, precisamente desde algunas formaciones políticas que llevan creo que 15 años reprochando públicamente la situación de Vitigudino en esa mancomunidad, ahora cuando se toman decisiones parece que tampoco son de su agrado, y parece, y digo parece, y en esto responsabilizo no solo a la oposición de este ayuntamiento, sino en el contexto de la propia mancomunidad hay gente que habla de que Vitigudino esto, Vitigudino lo otro, que si el problema de la basura de Vitigudino, pues que nadie se engañe, porque yo me temo que el problema a medio plazo no lo va a tener Vitigudino. Vitigudino, para que
para contestar a tu pregunta, pues ahora estamos gestionando el asunto de los contenedores, que hay alternativas perfectamente asumibles, entre otras circunstancias, porque la situación de los contenedores actuales la situación material de los contenedores ya es bastante preocupante, es decir, que tarde o temprano habría que descartarlos, pero bueno, estamos gestionando alternativas con los contenedores y alternativas también para que la concesión se ejecute cuanto antes, si puede ser en favor de personas del propio municipio, tanto mejor, porque esa es nuestra intención. Y yo creo que si algún ayuntamiento no tiene por qué tener problemas con la recogida de basura es Vitigudín, porque nuestros no sé si son 170 o 180 contenedores están en el perímetro del casco urbano de Vitigudín. A lo mejor el problema, que yo nunca he entrado en eso, que cada uno que resuelva lo que le corresponde, pero a lo mejor el problema lo tienen los restantes municipios que tienen sus contenedores, que son un número similar a Vitigudín, los tienen distribuidos en 30 o 40 kilómetros de radio. Entonces, si a mí alguien se atreve a decirme que es más barato o que es más viable recoger 180 contenedores en un radio de 30 o 40 kilómetros que recogerlos en un radio de 500 metros, pues, como se ha dicho, porque alguien lo ha dicho, que es más barato lo primero, pues oiga, yo tengo que escucharlo porque hay que escucharlo todo, pero desde luego me parece a mí que estamos hablando de cosas muy diferentes. Yo te digo esto, Julio, porque yo fui uno de los que voté para salirnos de ahí, porque voté a favor, salimos, porque costaba más, el coste era reducido para Vitigudín. Bien, otra pregunta, ¿cómo va a quedar el tema del agua, de todo este cirio que se ha montado del agua, que se pagaba? Pues hombre, ¿cómo va a quedar? En principio, lo que hemos hecho ha sido estar atentos a la situación que se generó cuando supimos que en la Mancomunidad no llevaban un par de trimestres sin cobrar. Nos pusimos en contacto, hubo ciertos problemas inicialmente porque aquí no dio explicaciones, al menos no las ha dado con la agilidad que tenía que haberlas dado, porque efectivamente se comprobó que había unos impagos con la Mancomunidad y el Ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer, preocuparse de saber cuál era la situación y desde luego emplazar a la empresa para que cumpla con sus obligaciones con la Mancomunidad, porque a pesar de que sea responsabilidad suya la de abonar esas facturas a la Mancomunidad, el servicio es municipal y al final el responsable del servicio de que se preste el servicio en condiciones adecuadas es el Ayuntamiento. Y de momento la situación actual es la que ya conoces, es decir, la empresa de momento ha atendido a sus obligaciones, se ha puesto al día y según nos han comunicado, porque se reunió la mesa del agua en días pasados, y según nos comunican de la propia empresa, pues han nombrado un nuevo responsable del servicio que se pondrá, con el que contactaremos pues, posiblemente en la próxima semana. A partir de ahí, lo que nos interesa es que la empresa resuelva sabemos que que está impulsa en un proceso de transferencia de servicios con otra empresa más fuerte que la actual. A nosotros lo único que nos interesa es que el convenio que está suscrito se cumpla, y eso me parece a mí que está a salvo de cualquier consideración. Incluso si hay movimientos, incluso no descarto que el propio Ayuntamiento se fuera beneficiado de esos cambios, pero en principio lo único que nos debe preocupar es que el servicio se mantenga sin problemas. Y otra pregunta que te voy a hacer respecto a lo mismo: en caso que esta gente se vaya a pegar un pelotazo y deje una deuda ahí de agua porque le pueden embargar, porque yo escuché el otro día en televisión que esta empresa andaba por ahí bailando, también tocando orquestas. Sí, bueno. Andaba por ahí, y yo pregunto, si a nosotros dejan aquí un año, porque a las comisiones de cabeza de hornos, ¿quién va? Sí. Ninguno, o a uno. Sí. Uno. Y otro que no va, y otro que no puede, y otro que no da permiso, en fin. Pero si deja aquí una deuda de un año, como estaba propenso, que nadie lo sabía esto hasta que se levantó por ahí, porque se le ocurrió un hablar, y déjalo de aquí, ¿el Ayuntamiento no va a repercutirle nada? Vamos a ver. ¿Seguro?
yo no sé lo que, ni Dios me libre de juzgar lo que pueda, la situación que pueda tener esta empresa o cualquier otra. Si se produjera un hecho de esa naturaleza, en principio, es decir, un impago de un año en la Mancomunidad de Cabeza de Horno es impensable, porque, hombre, si transcurre un año sin que la empresa atienda ya sus obligaciones, a mí me parece que sería una responsabilidad ya no de la empresa, sino de la propia Mancomunidad de Cabeza de Horno. O sea que esa situación no creo que se produzca. En todo caso, si la empresa, por las circunstancias X, las que sean, que a nosotros no nos concierne, pues tuviera algún tipo de problemas, hay que recordar que la deuda no la deja la empresa respecto del ayuntamiento, sino que es el ayuntamiento el que tiene la deuda con la empresa. Por eso, ante eso yo lo que digo es que el problema lo tendría la empresa, porque el ayuntamiento, desde luego, su servicio no va a dejar de prestar el servicio de abastecimiento de agua porque la empresa tenga sus problemas jurídicos. Nosotros tenemos que atenernos al convenio que tenemos suscrito con esa empresa y a cumplir ese convenio. Por lo tanto, hay que cumplirlo por parte del ayuntamiento, pero también de forma inexcusable por parte de la empresa. En el momento, y ya lo advertí el otro día con el motivo del impago, en el momento que la empresa incumpla el contrato de concesión, aquí no cabe más que una cosa: si hay un incumplimiento demostrado de las cláusulas del contrato, es rescindir el contrato. Y una vez que el ayuntamiento rescinde el contrato, pues tendrá que abrir uno nuevo con otra empresa o gestionar el servicio él o hacer lo que considere conveniente en su caso. Pero vamos, yo confío en que no llegue a producirse esa situación. Y por último, te quería decir una cosa. ¿Tú crees que este decreto, Julio, carece de todas las garantías municipales? No sé qué decreto me estás enseñando. Referido a la concejala del nombramiento de ¿Que carece? Si carece de las garantías oportunas de este municipio. Yo entiendo que es un decreto como los demás que se firman en este ayuntamiento. No podríamos con estar todas hablando, las garantías legales. ¿Podríamos hablando de otra cosa, de privilegiación? ¿No podemos hablar de eso? Puedes hablar de lo que quieras, Antolín. Yo no te puedo prohibir que hables de lo que quieras. Lo único que te pido es que antes de hablar pienses lo que te estoy preguntando si no, es que a mí no que lo has firmado tú, Claro, y yo respondo de ese decreto. Te acabo de decir que para mí ese decreto es intachable legalmente y jurídicamente. Y lo único que te digo es que cuando te pido, porque a mí no me tienes que preguntar de qué tienes que hablar, tú puedes hablar de lo que quieras, pero lo único que te pido o que te ruego es que cuando hables con la máxima prudencia y con cautela. Te he preguntado lo que viene aquí, porque yo que sepa yo... Es que tienes mi respuesta, Antolín. Vale. Para mí no tiene ninguna objeción legal ese decreto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me gustaría contestar a la señora Antolín. Sí, por alusiones la concejala. Y le invitaría a que bien en este tema o en cualquier otro tema relacionado con mí y que usted tenga dudas, acuda a los tribunales. No tengo ningún problema. Usted nos está acusando de haber cometido un delito. Entonces creo que lo mejor es que yo le invito a que cualquier duda que tenga en este tema o cualquier otro, acuda a los tribunales. Es que no hay ningún problema, porque este equipo de gobierno tiene muy tranquilo que las cosas se han hecho como se tenían que hacer dentro de la normativa. Pero no solo en este tema, en cualquier otro, porque... ¿Alguna otra? Yo lo único que le digo una cosa es que a usted no le he dicho nada, le he dicho nada más que el que ha firmado este decreto, que ha sido el señor alcalde. A ver, una pregunta más. Sí, yo solo quisiera saber con qué finalidad se ha firmado ese decreto. Porque es que ese decreto es falso. Lo que dice ese decreto es falso. La señora Bartolomé no ha tenido nunca conferidas las delegaciones. Le voy a contestar a la pregunta, no me haga que son de un acto administrativo patrimonial, porque lo que tiene es de un acto administrativo tributario. De eso sí que tienen conferidas las delegaciones. No tiene las delegaciones de un acto administrativo patrimonial. El pleno, ¿verdad? Porque no me está... Vamos, no... ¿Qué finalidad tiene? Usted da por finalidad. Ya le ha obtenido al pleno todo el producto que quería obtener. Lo que le estoy mandando callar retiradamente y no atiende, no porque haya perdido el respeto, sino porque ya sabe que ha perdido, que el pleno lo ha consumido, ¿no? Que ya no hay más que respeto. No, el que ya ha contestado no me ha
contestado a lo que le he preguntado. Sí, ahora le contesto. La pregunta, Antolín, es la que has formulado, ella te ha dado su opinión y punto. Vale. No, en el turno de preguntas, sí, puedes hacer otra pregunta, pero que no habrá debate en el turno de preguntas. No, si no quiero debate, si solamente iba a decir... Las preguntas se formulan y la se pregunta te la hago. contestan. ¿Sabes para qué es esto? Y ahora la pregunta a ti. Yo sí, lo para sé. no devolver el dinero a ninguno de esta gente. No, yo pues sí. Vamos a ver. Y además es falso. Se levanta la sesión. Y además es falso.